Aide, y a ti, ¿también te placería besarte? ¿Cuál es el ladino en el siglo XXI? ¿Cuál es la influencia del Internet en su desvelopamiento? Vate al atadillo que metimos debajo del filmo y melda enteramente de baldes Ladino on the Internet. Separat for. Vengace en buena hora a Ladino 21, el casalico electrónico del latino en el siglo XXI. Hoy tenemos el cavot de toparnos aquí en Río de Janeiro, en Brasil, con nuestro caro amigo Pedro. Pedro, ¿qué hacer? Muy bueno, merci mucho Carlos, venido con buen río. Merci mucho, me está placiendo mucho esta ciudad. Y Dunque, ya hablamos un poquitico en nuestro canal sobre tu historia y el judaísmo. ¿Nos puedes contar cómo llegaste al judaísmo y cuál es la importancia del judaísmo en tu identidad? Muy bueno, pues como hablamos en las otras oportunidades, yo siempre me plació mucho la historia. La historia era algo para mí, Carlos, muy importante y yo demandaba siempre de mí para mí, de dónde vinimos y estas cosas a mis padres y la gente, o sea, y también para contextualizar un poco para quien no vio estos otros interviews, yo nací y me engrandecí en el Zafón de Brasil y mis padres también, en una región donde de verdad empezó y comenzó la colonización de Brasil, lo que hoy sería Brasil, ¿no? Y por lo tanto, la gente siempre decía, y mi familia siempre decía que teníamos descendencia de los portugueses y una parte de los holandeses y tal, pero no mucho más que eso. Y yo quería, ok, pero me gustaría saber, aventarme un poco más de la historia de verdad de mis antepasados y me metí a investigar y llegué a que parte de mis antepasados eran judíos portugueses que vinieron a Brasil para la colonización de Brasil, tanto para escapar y fuir de la Inquisición, pero también para laborar con el negocio del azúcar y todo lo que tienen aquí, que era todo muy importante. Y cuando me doy cuenta de esta historia, me quedo maravillado con tantas cosas. De ahí me dio la curiosidad de conocer un poco más, de aventarme un poco más sobre el judaísmo. ¿Y cómo te empezaste a saber de estos datos? El facto que tu familia venía de Europa y todo esto, ¿topaste documentos o hiciste algún modo de test de ADN o los dos? Hay un poco de todo. Primero la parte de historias, ¿no? La propia familia me contaba que esta era el origen, los apellidos ayudan un poco también. Después me metí a hacer el árbol genealógico. Que tus alcuñas son Oliveira y Mota. Oliveira y Mota. Sí. Y me metí a hacer el árbol genealógico y con el árbol genealógico llegué. Hoy en internet hay muchas y muchas formas y manaderos y cosas a culanear. Entonces llegué al árbol genealógico con los antepasados de Portugal, etcétera, etcétera, y lo envié a la Keilah israelí de Lisboa. Y ellos la certificaron, les voy a enseñar después, tengo aquí. Sí, Y bueno, y eso después vengo el tema de la sudditanza, que venía un poco después, la sudditanza portuguesa con la ley de los descendientes. ¿Tomates la sudditanza? Sí, la portuguesa. Con la cabot. Sí, merci. Y bueno, pues con todas estas historias que estaban viniendo, me entró mucho la curiosidad, especialmente cuando veí que hubo personas de mi familia que fueron aferradas y muertas por la Inquisición, y todo esto está registrado por lo que hicieron los inquisidores y registraron la Torre de Tomo de Portugal, que registra todos los archivos de la época portuguesa, ¿no? Entonces, por eso tuve la oportunidad de acceder a estas historias y encontrar y aventarme de lo que quería yo, que era aventarme un poco más del pasado, porque yo creo verdaderamente que el pasado tiene una influencia muy, muy grande en nuestro presente. Seguro. ¿Y te parece que topaste estos documentos porque tuviste mucho más al o ya puede ser que era probable que ibas a topar estos documentos? ¿Cuál lo piensas? Yo creo que un poco de los dos. Yo tuve más al y mis antepasados fueron desmazalados porque como fueron condenados, esto les metió en el registro. Si no fueron condenados por la Inquisición, quizás yo jamás sabería de sus historias. Y bueno, esto es la parte
que me dio la oportunidad de conocer un poco más, desmasaladamente por una cosa mala y negra, ma que me dio la oportunidad de acceder a sus historias, sus nombres, porque imagínate un inquisidor en el siglo XVII no tenía mucho que hacer aquí en Brasil, entonces metía todo y tienes datos muy precisos, todo muy escrito, entonces creo que un poco de Masal y un poco también porque el labor que hicieron ellos y metieron en el casadito.